Dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, autora de la misma. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputada. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas. La que suscribe, diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 63 legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Zacatecas, 48, fracción primera, 49, fracción primera, 52, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 93, fracción primera, 96, fracción primera y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. La discriminación, la violencia y múltiples abusos y violaciones a los derechos de las mujeres, a pesar de los muchos avances obtenidos gracias a la lucha constante a través de la historia y que ha sido heredada y retomada generación tras generación, desafortunadamente en México sigue siendo cotidiana y recurrente en diversas esferas, tanto en la vida pública como en la privada. Los ámbitos familiar y laboral son clara muestra de ello, conjugando una serie de acciones violentas que afectan a las mujeres y dan pie a la denominada doble o triple jornada laboral para las mujeres, que se recrea en un paradigma endocéntrico que sostiene a la sociedad patriarcal, cuyos constructos sociales han penetrado los sistemas de procuración e impartición de justicia, dando paso a una revictimización que socava aún más el conjunto de derechos, libertades y garantías que le corresponden a las mujeres, impidiendo así el establecimiento de la igualdad sustantiva. Los roles y estereotipos profundamente arraigados en la sociedad impiden el empoderamiento, desarrollo y autonomía de las mujeres. De ahí que en la división del trabajo formal, informal, remunerado y no remunerado existen diversas actividades que son asignadas a las mujeres de manera arbitraria, confinándolas en el sentido más amplio de la palabra y como analogía de la reclusión, señalado en palabras de Marcela Lagarde como el cautiverio de las mujeres, a realizar trabajos de menor valía u otorgándole los que no son valiosos, dado su relevancia y contribución social, una categoría menor. Lo anterior se ve reflejado en la precarización laboral y salarial, así como en el menosprecio que existe hacia las tareas realizadas al interior del hogar y el cuidado de las hijas y los hijos, personas adultas mayores y con discapacidad, la cual nunca es remunerada. Dicha mismovaloración coloca a las mujeres en una situación de dependencia económica, desigualdad y pobreza, que en los hechos inhibe el ejercicio pleno de sus derechos económicos y de propiedad, lo que trae aparejado que no pueden acceder a otros derechos fundamentales como la educación, la salud, la cultura, el deporte y la recreación. Dicha situación, además, muchas veces les impide salir de los círculos de violencia en los que se encuentran inmersas, debido a que los agresores cuentan con los recursos económicos y materiales de los que ellas adolecen. En suma, las actividades consideradas como típicamente femeninas y masculinas conllevan una carga discriminatoria, en donde subyacen más allá de las creencias una serie de garantías que permite perpetuar la supremacía de un género sobre otro. Para dimensionar mejor el problema del que se pretende dar cuenta en la presente iniciativa y ofrecer una solución concreta a que esta desde el ámbito del derecho familiar, es menester señalar que, primero, de acuerdo con el estudio de discriminación estructural y desigualdad social realizado por la CONAPRED y la CEPAL, las mujeres en México siguen teniendo en nuestros días la carga de trabajo no remunerado, que es el del hogar,
mientras que los hombres reciben un ingreso laboral por hora trabajada 34.2 mayor por ciento al de las mujeres. Segundo, los resultados del segundo informe del Observatorio de Trabajo Digno de la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza implican que en México se tiene la peor brecha salarial de América Latina entre hombres y mujeres, ya que ellas ganan hasta 797 pesos menos y además tienen una mayor carga de labores domésticas y de cuidado. Incluso esta desigualdad salarial en nuestro país es más profunda que en otros países de la región, como Guatemala, Honduras o Salvador. Tercero, conforme al INEGI, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados registró un equivalente a 5.5 billones de pesos en México, lo que representó el 23.5% del PIB del país. Es de apuntar que la mayor parte de las labores domésticas y de cuidado fueron realizadas por mujeres, con el 76.4% del tiempo que los hogares destinaron a estas actividades, lo cual se traduce en el 75.1% en términos de valor económico. En el periodo del 2008 al año del 2019, el valor de las actividades no remuneradas domésticas y de cuidados pasaron de una participación equivalente al 19.3% del PIB nacional al 23.5.3%. Es decir, el trabajo de las mujeres no es remunerado y, sin embargo, sí implica un producto. La encuesta nacional, la encuesta nacional de ocupación y empleo, el ENOE, para el trimestre de octubre a diciembre del 2019 arroja que la población desocupada, es decir, aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de la referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición a hacerlo e hizo alguna actividad por obtener un empleo, fue de 1.9 millones de personas. Con datos ajustados por estacionalidad, la tasa de desocupación fue del 3.5% de la población económicamente activa, menor a la reportada en el trimestre anterior inmediato. La población subocupada, porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo, lo que su ocupación actual le demanda, alcanzó 4.3 millones de personas, lo que indica que las jornadas laborales son más largas en nuestro país en contraste con otros. Durante el cuarto trimestre del 2019, en Zacatecas, se encontraba entre las entidades con las menores tasas de participación en la actividad económica, cociente entre el PEA y la población de 15 o más años de edad, como 669,000 ciudadanos ocupados, y su tasa de desocupados es de las más bajas, con el 2.5%. Quinto, el informe global de la brecha de género del Foro Económico Mundial señala que México está entre los países que más han mejorado en materia de paridad de género hasta el año 2019, escalando más de 20 puestos en la clasificación para ubicarlo en el lugar 25. Esto gracias en la dimensión del empoderamiento político, lo que redujo la brecha de género en razón de un 3.4% interanual, pero no en la brecha económica. El Instituto Nacional de las Mujeres informó que las mujeres que se insertan en el mercado laboral lo hacen en condiciones desfavorables. Son ellas, además de trabajar, quienes asumen también la carga del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado a adultos mayores y miembros de la familia, por lo que siempre las mujeres buscamos empleos más flexibles y es más frecuente que se interrumpa la carrera profesional de una mujer para atender a esta actividad. 57.2% de las mujeres que trabajan lo hacen en el mercado informal, lo que implica una escasa o nula protección social. La proporción de mujeres que estudia o se incorpora en el ámbito de ciencia y tecnología, así como ingeniería, continúa siendo muy inferior a la proporción de hombres porque la desigualdad estructural es evidente. Las mujeres se quedan en casa a cuidar de los suyos y no se les paga. Y los puestos de alta dirección son ocupados mayoritariamente por hombres. Además, los avances en el acceso a la educación para las mujeres no se han atribuido en una mejora comparable en su posición del trabajo, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo.
7. En conclusión, diversos datos de organismos públicos en el ámbito federal, entre los que destacan el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan lo siguiente de la realidad de las mujeres mexicanas. La brecha salarial en México es del 14% frente a la media del 13,2% de los países miembros de la OCDE. 36% de las mujeres se dedican al trabajo del hogar y este no es remunerado. Cuando su primera lengua es indígena, este porcentaje se eleva hasta el 46%. Las trabajadoras del sector privado y del sector público suman solo el 22,3%, es decir, un 40% de la fuerza laboral en nuestro país. Ganamos un 34% menos que los hombres, aun cuando el empleo y los puestos y educación son similares. El trabajo de las mujeres mueve alrededor de 37,000 millones de pesos al día. 1,850 millones de dólares son producidos por mujeres. La esperanza de vida de las mujeres es de 77,98 años frente a los hombres, que es de 72,4 años de los hombres. La Secretaría de las Mujeres de Zacatecas publicó el Boletín de Brechas de Desigualdad entre Mujeres y Hombres en el ámbito de educación, el trabajo y la economía, en el que destaca lo siguiente: la brecha de género en la oferta de trabajo de la población económicamente activa es de 36,60% de diferencia entre mujeres y hombres. El Índice de Desarrollo Humano en materia laboral en el 2018 precisa que el 80% de los hombres son económicamente activos, en contraste con el 40% de las mujeres en Zacatecas. El ingreso promedio de hora trabajada tiene una brecha entre mujeres y hombres de casi el 0,49%. De lo antes señalado, es de hacer notar que mayoritariamente las mujeres trabajan en actividades informales o en empleos donde carecen de seguridad social o de un régimen contractual que les permite exigir los derechos y no cuentan con prestaciones de ley. En otras palabras, no siempre la fuerza de la ley nos ha alcanzado a todas las mujeres. Exigimos justicia para las mujeres. Ahora bien, a lo que hace a la doble o triple jornada laboral, tema central de esta propuesta es de enfatizar que si bien la incorporación al mercado laboral de las mujeres ha ido en ascenso, las condiciones para las mujeres han sido de precarización, abuso y exclusión en diversas áreas, particularmente donde se desempeñaban las mujeres con mayor vulnerabilidad, lo que les ha impedido arribar a mejores estadios de desarrollo y a una mejor calidad de vida. Dicha situación se agudiza porque además las tareas del hogar y los cuidados familiares no se han repartido nunca igualitariamente entre hombres y mujeres, originándose precisamente por ello la doble o triple jornada laboral. Es decir, existe un empleo fuera de casa, otro adentro de casa y además en esta pandemia otro extra, que es apoyar a los niños en la educación. La distribución inequitativa del trabajo del hogar no remunerado y una inserción desigual al mercado laboral mal remunerada son los componentes de una misma problemática que se puede traducir en la falta de recursos, baja capacidad adquisitiva, falta de tiempo y energía que se puede tener para invertirse en sí misma, ya sea en su salud, educación, acceso a la cultura, recreación, porque también las mujeres tenemos derecho a tener espacios de recreación, y en adquirir un patrimonio propio y que, ya que el dinero ganado fuera de casa, también las mujeres es para la manutención de esta y de quienes lo habitan. En suma, esta realidad nos lleva al empobrecimiento y a una considerable pérdida de bienestar. La Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas señala que el promedio de horas a la semana dentro de los trabajos en el hogar indica que la brecha de género es del 36%, debido a que las mujeres dedican más horas a la semana, el 58,40%, con respecto a los hombres que solo lo hacen en un 3,03% en Zacatecas. El número de horas semanales que en promedio utilizan las mujeres es de un 27,8% y los hombres solo un 6,41%,
para realizar los quehaceres domésticos dentro de su hogar, y por lo cual no reciben una remuneración, muestra una brecha de más de un 20%. El número de horas semanales que en promedio utilizan las mujeres es del 57.08% y los hombres de un 27% para cuidar a menores de 14 años de edad que forman parte del mismo hogar y por lo cual las mujeres no reciben ninguna remuneración. Por lo tanto, la brecha es de más de un 30%. El promedio de horas semanales del trabajo no remunerado dedicado al cuidado de personas enfermas en casa, además de los hijos o con alguna discapacidad o de 60 años y más, tiene una brecha de un 13.22%, toda vez que las mujeres dedican a este cuidado 39 horas a la semana y los hombres solo 15 horas. El porcentaje de la población de 12 y más años que realiza trabajo en el hogar y por lo cual tampoco se recibe una remuneración es 90.26% mujeres y 30.03% los hombres, lo que indica también una gran brecha. Si bien existe, esto es solo un pequeño ejemplo, no es para ofender a nadie, es la realidad y está demostrado estadísticamente. Si bien es cierto, existe un marco normativo estatal, federal e internacional que debe ser aplicado al fenómeno que aquí nos ocupa, este ha sido insuficiente. En nuestra entidad se ha fomentado la protección y garantía de los derechos humanos, particularmente de las mujeres, y se ha impulsado una armonización legislativa desde diversos ámbitos. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado de Zacatecas, que en el artículo 22 establece que la igualdad jurídica entre hombres y mujeres que deben gozar las mismas oportunidades para el desenvolvimiento de sus facultades físicas e intelectuales, así como de las mismas seguridades para la preservación de la vida, integridad física, moral y su patrimonio. Se reconoce la igualdad entre los géneros y recientemente se ha incorporado la paridad en el ámbito legislativo al ámbito político, reforma votada por esta legislatura. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas tiene como objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado, así como establecer la coordinación entre las instancias de la Administración Pública del Estado y los municipios y los principios, instrumentos y mecanismos que favorezcan su desarrollo y bienestar. Precisa abrir un paréntesis para hacer referencia expresa y especial para